Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta oportunidad desarrollaremos la unidad número 4, farmacología para los trastornos del equilibrio hidroelectrolítico y ácido básico, del programa Farmacología en Enfermería de la carrera de la licenciatura en Enfermería, Facultad de Ciencia de la Salud, Universidad Nacional de Salta. El volumen y la composición de los líquidos corporales deben mantenerse dentro de unos estrechos límites. Un exceso de volumen de líquido puede conducir a la hipertensión, la insuficiencia cardíaca congestiva o el edema periférico, mientras que la reducción de líquidos puede producir deshidratación, desorientación, alteraciones neurológicas. Los líquidos corporales deben contener cantidades específicas de electrolitos y mantenerse a unos valores de pH esenciales. Los desequilibrios de los electrolitos pueden tener consecuencias mortales. La acumulación de excesos de ácidos o bases puede cambiar el pH de los líquidos corporales y producir rápidamente la muerte si no se trata. La mayoría del líquido corporal está formado por agua que sirve de disolvente universal en la que se disuelve la mayoría de los electrolitos, nutrientes y minerales. El agua sola es responsable del 60% del peso corporal total en un adulto de mediana edad. Un recién nacido puede contener el 80% de agua, mientras que un anciano solo el 40%. En un modelo simple, el agua puede localizarse en el organismo en una de dos sitios o compartimientos. El comportamiento del líquido intracelular que contiene agua que está dentro de las células supone aproximadamente 2/3 del total del agua. El tercio restante del líquido corporal se encuentra fuera de las células en el compartimiento de líquido extracelular. Este además se divide en dos partes: el líquido del plasma o espacio intravascular y el líquido del espacio intersticial entre las células. Osmolaridad y presión osmótica. La osmolaridad del líquido viene determinada por el número de partículas disueltas o solutos en 1 kilogramo de agua. La osmolaridad normal de los líquidos corporales varía de 275 a 295 miliosmoles por kilogramo. La presión osmótica es la capacidad de una solución de producir un movimiento de agua a través de una membrana debido a las fuerzas osmóticas. Mientras que la osmolaridad es un valor de laboratorio que puede medirse con precisión, la presión osmótica es un término general usado para describir la concentración relativa de los líquidos intravenosos. La presión osmótica del plasma se usa como referencia cuando se administra soluciones intravenosas. El plasma normal se considera isotónico. Reguladores fisiológicos. El regulador fisiológico más importante del consumo de líquido es el mecanismo de sed. Los riñones son los principales reguladores de la salida de líquido a través del sistema regina-angiotensina. Un adulto medio consume aproximadamente 2.500 mililitros de agua por día, la mayoría de la cual procede de alimentos y bebida. La pérdida de agua tiene lugar a través de los riñones, los pulmones, la piel, las heces y el sudor. Para mantener el equilibrio de agua, los aportes de agua deben ser igual a las pérdidas. Entrada. La sensación de sed aparece cuando los osmoreceptores del hipotálamo perciben que el líquido extracelular se ha vuelto hipertónico. Disminuye la secreción de saliva, la boca se seca, lo que conduce al individuo a beber líquido. A medida que el agua ingresa, se absorbe, la osmolaridad del líquido extracelular baja y el centro de sed hipotalámico deja de ser estimulado. Salida. Los riñones son los principales reguladores de salida de líquido. A través del sistema regina-angiotensina, la corteza suprarrenal segrega la hormona aldosterona. Esto hace que los riñones retengan sodio y agua adicional en el organismo, incrementando así la osmolaridad del líquido extracelular.
Una segunda hormona, la hormona antidiurética, se libera durante los periodos de alta osmolaridad plasmática. La hormona antidiurética actúa directamente sobre los túbulos distales del riñón para aumentar la reabsorción del agua. Desequilibrio. Cuando las pérdidas de líquido y electrolitos superan los aportes, pueden producirse déficit de volumen de líquido y déficit de electrolito, los cuales pueden ser mortales si no se tratan. Algunas razones comunes pueden ser pérdida digestiva de líquidos, ya sea por vómito, diarrea, uso crónico de laxante o aspiración digestiva excesiva. Excesiva sudoración por fiebre o durante un clima cálido o una actividad intensa. Quemaduras graves, hemorragias, diuresis excesiva debido al tratamiento de diurético, cetoacidosis diabética no controlada, entre otros. Soluciones cristaloides. Las soluciones cristaloides intravenosas contienen electrolitos y otros agentes que se parecen mucho al líquido extracelular corporal. Las soluciones cristaloides son capaces de difundir con rapidez a través de las membranas, abandonando el plasma y penetrando en el espacio intersticial y intracelular. Se estima que 2/3 de los cristaloides perfundidos se distribuyen en el espacio intersticial. Existen en el mercado soluciones isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. El sodio es el cristaloide que con mayor frecuencia se añade a las soluciones. Algunos cristaloides contienen dextrosa, una forma de glucosa habitualmente en concentraciones de 2.5, 5% o 10%, 50%. La dextrosa se añade para proporcionar un valor nutricional. Un litro de dextrosa al 5% proporciona 170 calorías. Además, durante el metabolismo de la dextrosa se forma agua que contribuye a la rehidratación del paciente. Soluciones cristaloides isotónicas. Las soluciones cristaloides isotónicas pueden expandir el volumen de líquido intravascular circundante sin ocasionar grandes cambios de líquido entre los compartimientos. Las soluciones cristaloides isotónicas se usan a menudo para tratar la pérdida de líquidos debido a vómitos, diarreas o procedimientos quirúrgicos, especialmente cuando la presión arterial es baja. Como los líquidos isotónicos pueden expandir con rapidez el volumen sanguíneo circundante, se debe tener cuidado para no producir una sobrecarga de líquidos. Ejemplo de solución cristaloides, solución fisiológica al 0,9%, con una osmolaridad de 295 miliosmoles por kilo. Solución Ringer lactato con una osmolaridad de 275 miliosmoles por kilo. Cuidados de enfermería. Comprobar indicación, tipo de solución, volumen, velocidad. Confirmar permeabilidad de la vía venosa y vigilar el sitio de infusión. Monitorizar los signos vitales. Controlar el balance hidroelectrolítico. Observar signos de sobrecarga de volumen, edema, disnea, estrictores pulmonales, hipertensión. Controlar electrolitos, sodio, potasio, cloro. Observar gases en sangre, riesgo de acidosis hiperclorémica con cloruro de sodio al 0,9%. En otras palabras, solución fisiológica al 0,9%. Registrar solución, volumen, velocidad y reacciones del paciente. Evaluar estado clínico antes, durante y después y educar sobre signos de alarma. Soluciones cristaloides hipertónico. La perfusión de soluciones cristaloides hipertónico expande el volumen plasmático extrayendo agua de las células y los tejidos. Estos agentes pueden usarse para aliviar el edema celular, especialmente el edema cerebral. Un exceso de tratamiento con cristaloides hipertónicos pueden ocasionar una excesiva expansión del compartimiento intravascular y a la hipertensión. Soluciones cristaloides
hipertónica. Estas soluciones penetran en el espacio intracelular, aliviando la deshidratación del interior de las células. Un ejemplo es el manitol, que es la solución de elección en el caso de un edema cerebral. Otro ejemplo es la solución dextrosa al 50%. Cuidados de enfermería. Verificar orden médica precisa, tipo de solución, concentración, velocidad. Usar preferentemente vía venosa central. Administrar con bomba de infusión. En el caso de que se infunda a través de vía periférica, vigilar el sitio de infusión. Dolor, enrojecimiento, extravasación. Monitorizar signos vitales y estado neurológico. Control estricto del balance hidroelectrolito. Control frecuente del sodio sérico cada 2 o 4 horas en una unidad de cuidados intensivos. Controlar osmolaridad plasmática. Vigilar glucemia si se administran glucosados hipertónicos. Registrar tipo de solución, dosis, velocidad, hora y reacción. Evaluar respuesta clínica antes, durante y después de la administración, como por ejemplo mejoras neurológicas, la presión intracraneana, entre otros. Soluciones cristaloides hipotónicos. Las soluciones cristaloides hipotónicas harán que el agua pase del plasma a los tejidos y las células en el compartimiento intracelular. Los cristaloides hipotónicos están indicados en pacientes con hipernatremia y deshidratación. De esta forma, estas soluciones no se consideran espesores eficientes del volumen plasmático. Se debe tener cuidado para no causar una reducción del compartimiento intravascular, hipotensión o demasiada expansión del compartimiento intracelular, edema. Los pacientes deshidratados con presión sanguínea baja deben recibir solución fisiológica al 0,9% isotónica, y los pacientes deshidratados con presión sanguínea normal podrían recibir solución hipotónica. Cuidado de enfermería. Confirmar la indicación médica y el diagnóstico. Ejemplo, hipernatremia. Verificar el envase, fecha de vencimiento. Comprobar y vigilar la permeabilidad de la vía venosa. Administrar lentamente por el riesgo de edema cerebral si va muy rápido. Monitorizar signos vitales y estado neurológico. Vigilar signos de sobrecarga de líquidos, cefalea, confusión, convulsión, estreptores pulmonales, edema. Control de diuresis y balance hidroelectrolítico. Control de laboratorio, sodio sérico con frecuencia. Registrar tipo de solución, volumen, velocidad, reacción adversa. Evaluar evolución clínica antes, durante y después. Hidratación, nivel de conciencia, presión arterial. A continuación vemos un esquema de las soluciones isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. Las soluciones isotónicas tienen la misma concentración de solutos, misma osmolaridad que el plasma. Las soluciones hipertónicas contienen una mayor concentración de solutos que el plasma, mientras que las soluciones hipotónicas tienen una menor concentración de solutos que el plasma. Pautas de la fluidoterapia. No existe un protocolo general de fluidoterapia intravenosa para cada cuadro clínico. Las pautas de fluido deben ajustarse en forma individual para cada paciente. Pautar líquidos en función a los déficits calculados. Seleccionar adecuadamente el fluido para cada situación clínica. Ajustar los fluidos especialmente en situaciones de insuficiencia orgánica, como la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal aguda, la insuficiencia hepática. Realizar control diario de líquidos para ajustar según aportes y pérdida. Evitar soluciones hipotónicas en situaciones de hipovolemia porque pueden incrementar el volumen extravascular. Cuidado de enfermería. Es necesario tener en cuenta las normas universales o regla de oro para la administración de medicamentos durante la fluidoterapia.
recordando que las presentaciones comerciales de las soluciones y líquidos son muy similares, siendo un factor de riesgo importante para cometer errores. Como pudieron ver en los ejemplos, la solución manitol y la solución dextrosa al 50% estaban rotuladas con fibrón. El control y balance de líquidos administrados y eliminados, teniendo en cuenta las cargas adicionales por medicamento, se debe realizar de forma permanente. Las soluciones isotónicas, hipotónicas o ligeramente hipertónicas con relación a la osmolaridad del plasma pueden administrarse por vía venosa periférica. Ejemplo, solución fisiológica al 0,9%, Ringer lactato, solución dextrosa al 5%, solución dextrosa al 10%. Ahora, las soluciones con osmolaridad mayor a 600 miliosmoles por litro conducen a flebitis. Por ejemplo, la solución dextrosa al 50%, solución salina hipertónica al 3% o al 5%, por lo que requieren ser administradas por vía central. Mezcladas con osmolaridades mayor a 500 miliosmoles, no se deben administrar por vía periférica. Soluciones coloides. Las soluciones coloides son proteínas, almidones u otras moléculas grandes que pueden permanecer en la sangre durante mucho tiempo debido a que son demasiado grandes para cruzar con facilidad las membranas capilares. Ejemplos de soluciones coloides naturales son la albúmina, el plasma fresco congelado. Y ejemplo de soluciones coloides artificiales, la gelatina o dextrano. Algunas indicaciones para la administración de soluciones coloides. Shock hipovolémico con necesidad de rápida expansión plasmática. Hipoproteinemia grave, por ejemplo, en el síndrome nefrótico, cirrosis con ascitis. Y grande pérdida sanguínea junto con transfusiones de hemoderivados. Cuidados de enfermería en la administración de soluciones coloides. Las soluciones coloides se usan como expansores del plasma, por lo que en primer lugar se debe obtener una anamnesis completa, antecedentes de consumo de fármaco y una exploración física completa. Las soluciones coloides están contraindicadas en pacientes con insuficiencia renal, enfermedades hipervolémicas, insuficiencia cardíaca grave, trombocitopenia y aquellas con trastorno de la coagulación. Usarlo con precaución en pacientes con hemorragias activas, deshidratación grave, enfermedades hepáticas crónicas o alteraciones de la función renal. Se debe controlar el laboratorio, en donde debe incluir un hemograma y los niveles de electrolito, nitrógeno ureico sanguíneo y creatinina sérica. Los expansores plasmáticos disminuyen los niveles de hematocrito y hemoglobina debido a un volumen intravascular aumentado. Informar inmediatamente al médico si aparece un hematocrito por debajo del 30%. La responsabilidad fundamental del profesional de enfermería cuando asiste a un paciente que está recibiendo expansores de volumen plasmático es monitorizar el estado de volumen de líquido. Monitorizar estrechamente tanto el déficit como el exceso de volumen de líquido. Valorar con frecuencia las constantes vitales y monitorización hemodinámica durante la perfusión hasta que la enfermedad del paciente se establece. Valore de forma estrecha el estado neurológico y la diuresis, ya que son dos sistemas que dependen de forma crítica de un equilibrio de líquido adecuado. Electrolitos. Los compuestos inorgánicos se mantienen juntos por enlaces iónicos. Cuando se coloca a los compuestos en el agua, estos enlaces se rompen y el compuesto sufre una disociación o ionización. Los iones resultantes tienen cargas y son capaces de conducir electricidad, de ahí el nombre electrolitos.
Los niveles de electrolitos se miden en unidad de mili equivalente por litro. Los electrolitos son esenciales para muchas funciones corporales, incluida la conducción nerviosa, la permeabilidad de las membranas, la contracción muscular, el equilibrio del agua y el crecimiento y remodelado de los huesos. Los niveles de electrolitos en los líquidos corporales se mantienen dentro de unos límites muy estrechos, fundamentalmente por los riñones y el tracto gastrointestinal. A medida que los electrolitos se pierden en funciones excretoras normales, deben ser reemplazados por una ingesta adecuada. Si no, se produce un desequilibrio de electrolitos. Aunque pueden producirse desequilibrio con cualquier ion, los sodio, potasio y el calcio son los de mayor importancia. Sodio. El equilibrio del sodio y el equilibrio del agua están íntimamente relacionados. A medida que los niveles de sodio se incrementan en el líquido corporal, las partículas de soluto se aumentan y la osmolaridad aumenta. El agua se desplaza hacia esta área de osmolaridad relativamente alta. En términos sencillos, el agua viaja hacia y con el sodio. El exceso de sodio o hipernatremia aparece cuando los niveles de sodio sérico se elevan por encima de los 145 miliequivalentes por litro. La causa más común de la hipernatremia es un descenso en la excreción del sodio debido a patología renal. La hipernatremia también puede ser causada por un consumo excesivo de sodio a través de la dieta o bien por un exceso de tratamiento con líquidos intravenosos que contienen cloruro de sodio o bicarbonato sódico. Otra causa de la hipernatremia son las grandes pérdidas netas de agua, como ocurre en el caso de consumo inadecuado de agua, diarrea acuosa, fiebre o quemadura. Alta dosis de glucocorticosteroides o estrógenos también puede promover la retención de sodio. Un nivel elevado de sodio aumenta la osmolaridad del plasma extrayendo líquido de los espacios intersticiales y las células, causando así una deshidratación celular. Las manifestaciones de la hipernatremia incluyen sed, fatiga, debilidad, espasmos musculares, convulsión, alteración del estado mental y una disminución del nivel de conciencia. Para una hipernatremia leve, una dieta con bajo contenido en sal puede ser eficaz para disolver el sodio sérico a sus valores normales. En un paciente con hipernatremia aguda, sin embargo, el objetivo del tratamiento es devolver con rapidez la osmolaridad del plasma a su valor normal. Si el paciente está hipovolémico, perfundir líquidos hipotónicos como dextrosa al 5% o solución fisiológica al 0,45% aumentará el volumen plasmático. A la vez se reduce la osmolaridad plasmática. Si el paciente está hipervolémico, puede usarse los diuréticos para eliminar sodio y líquido del organismo. La deficiencia de sodio o hipernatremia consiste en un nivel de sodio sérico menor a 135 miliequivalente por litro. Puede aparecer mediante una excesiva dilución del plasma causado por una excesiva secreción de hormona antidiurética o por la administración de líquidos hipotónicos intravenosos. También puede producirse por una pérdida de sodio aumentada a través de trastornos de la piel, tracto gastrointestinal y los riñones. Una pérdida importante de sodio a través de la piel puede aparecer en pacientes quemados y en aquellas que sudan mucho por fiebre prolongada. Las pérdidas gastrointestinales de sodio pueden aparecer durante los vómitos, diarrea y aspiraciones gastrointestinales. Y la pérdida renal de sodio con el uso de diuréticos y en ciertos trastornos renales avanzados. Los síntomas tempranos de la hiponatremia incluyen la náusea, los vómitos,
la anorexia y los calambres abdominales. Los síntomas tardíos incluyen una función neurológica alterada como confusión, letargia, convulsión, coma, espasmos musculares o temblores. La hiponatremia causada por una excesiva dilución se trata con diuréticos de asa. Estos fármacos causarán una diuresis isotónica, eliminando así la sobrecarga de líquido que produce la hiponatremia. Ahora, la hiponatremia causada por pérdida de sodio puede tratarse con cloruro sódico oral o parenteral o con líquidos intravenosos que contengan sal, como la solución fisiológica al 0,9% y el Ringer lactato. Cuidado de enfermería. Ante y durante la administración de soluciones de sodio, valorar el equilibrio del sodio y los electrolitos. Al evaluar la hiponatremia, vigila la aparición de síntomas de náusea, vómito, calambre musculares, taquicardia, cefalea, irritabilidad, confusión, convulsiones y coma. Estar atento para detectar síntomas de hipernatremia como debilidad, inquietud, hipertensión, taquicardia, aumento de líquido, edema pulmonar y paro respiratorio. Monitorizar estrechamente los niveles de sodio sérico, el peso específico de la orina y la osmolaridad sérica y urinaria cuando se administren soluciones hipertónicas. Potasio. El catión intracelular más abundante desempeña papeles importantes a la hora de regular la osmolaridad intracelular y mantener el equilibrio ácido básico. Las concentraciones de potasio deben mantenerse cuidadosamente equilibradas entre un consumo dietético adecuado y la excreción renal. La hiperpotasemia consiste en un nivel sérico de potasio mayor de 5 miliequivalentes por litro que puede ser ocasionado por un consumo elevado de alimentos ricos en potasio o suplementos dietéticos, especialmente cuando los pacientes están tomando diuréticos ahorradores de potasio como la espirolactona. También se puede acumular un exceso de potasio cuando disminuye su excreción por patologías renales. Las consecuencias más graves de la hiperpotasemia están relacionadas con la función cardíaca, arritmia y bloqueo cardíaco. Otros síntomas son los espasmos musculares, la fatiga, la disnea, los calambres y las diarreas. En casos leves de hiperpotasemia, las concentraciones de potasio pueden normalizarse restringiendo el principal fuente dietética de potasio, como por ejemplo la banana, los cítricos y las frutas secas, mantequilla de maní, brócoli y las verduras de hoja verde. Si el paciente está tomando un diurético ahorrador de potasio, la dosis debe reducirse o sustituirse por una tiazida o un diurético de asa. En el caso grave de hiperpotasemia, puede reducir temporalmente administrando glucosa e insulina que hacen que el potasio salga del líquido extracelular y penetre en la célula. También se puede administrar gluconato de calcio o cloruro cálcico para contrarrestar la toxicidad cardíaca del potasio. En ocasiones se perfunde bicarbonato sódico para corregir la acidosis que puede aparecer en forma simultánea con la hiperpotasemia. El exceso de potasio puede eliminarse administrando sulfonato de poliestireno por vía oral o rectal. Estos agentes intercambian el ion sódico por el ion potasio en el intestino y se administra de forma simultánea con laxantes como el sorbitol para promover una evacuación rápida del potasio. La hipopotasemia aparece cuando la concentración de potasio sérico desciende por debajo de los 3,5 miliequivalentes por litro. Es un efecto secundario relativamente frecuente de altas dosis de diuréticos de asa como la furosemida. Además, una actividad muscular agotadora, los vómitos y diarreas graves pueden producir una pérdida importante de potasio.
Debido a que el organismo no dispone de grandes depósitos de potasio, es necesario un consumo diario adecuado. Las neuronas y las fibras musculares son más sensibles a las pérdidas de potasio y la debilidad muscular, la letargia, la anorexia, las arritmias y el paro cardíaco son posibles consecuencias. La hipopotasemia leve se trata aumentando el consumo dietético de alimentos ricos en potasio, mientras que las deficiencias más grandes requieren de dosis de suplementos orales o parenterales. Gluconato de potasio por vía oral y cloruro de potasio por vía parenteral. Cuidados de enfermería. Monitorizar la concentración del potasio sérico antes de su administración. Valorar la función renal antes y durante el tratamiento. Si se desarrolla una insuficiencia renal, detener la perfusión de forma inmediata. Monitorizar los cambios del electrocardiograma, que pueden ser un indicio temprano de desarrollo de hiperpotasemia. La administración oral de potasio se usa para la prevención y el tratamiento de una deficiencia ligera. Las formas orales, especialmente los comprimidos y las cápsulas, pueden producir unas concentraciones locales altas de potasio que son irritables para el tubo digestivo y pueden producir úlceras pépticas. Este efecto secundario es menos probable con el uso de comprimidos y cápsulas que contienen microencapsulados. Para minimizar la irritación digestiva, enseñar al paciente a tomar las cápsulas orales con la comida. Comprobar la potasemia más reciente antes de la administración de cualquier forma del potasio. Un aporte excesivo de potasio puede ser peligroso para el paciente, como la carencia del mismo. En cualquiera de los casos, las consecuencias pueden ser mortales. La administración intravenosa de potasio se usa en pacientes con deficiencias graves o en aquellas que no toleran los preparados orales. El cloruro de potasio nunca debe ser administrado en bolo, siempre debe estar administrado en forma diluida. A continuación se observa el cloruro de potasio en su presentación en forma de sachet, que contiene 100 mililitros. 1 mili equivalente de cloruro de potasio equivale a 1 mililitro de solución. Bibliografía. Farmacología para enfermería, un enfoque fisiopatológico de Adams, capítulo 31, y Farmacología en enfermería de Molina, capítulo 29.